Estudio de. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se haya tomado la molestia de sintonizar este que es el mejor podcast del mundo mundial. Dice Vicente Y galáctico. Vicencio. Es corretto. Vicencio. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, dove si trove, en cualquier lugar de la galaxia. Como dice aquí nuestro invitado, bienvenuti a tutti. ¿Qué hay, mi Roberto? No, pues hoy sí estamos entrando en otras dimensiones, Vicente. Vicencio. No sabe decir Vincenzo. Así se dice que no, Vicencio. Es como le pegaron, se golpeó de chamaco, pues, ¿no? No, pero oye, lo que pasa es que nadie es tan internacional, apenas el padre y tú, pues. Bueno, ¿por qué no presentas a nuestro invitado el día de hoy? De hoy lujo. Está con nosotros el padre Gustavo Fernández, que es él nos va a contar un poquito más de su historia, pero nos hizo el favor de acompañarnos en esta ocasión porque vamos a platicar de cosas muy interesantes. Ahora, a propósito del fallecimiento del padre Francisco y de la fumata, anuncio, de la nueva fumata bianca. de la Habemus Papam, ¿no? De que ahora ya tenemos un nuevo papa que se llama Roberto Francisco. Prevost. Muy bien. Martínez. Muy bien. Peruano. Martínez. De los Martínez, me dicen, ya estuve averiguando, es de los mismos Martínez de Monterrey, ¿no? ¿Ya sabías eso tú? No me la sabía, pero... Ándale. Entonces, que se hace llamar León 14. Muy bien. León 14. Entonces, bueno, vamos a hablar más adelante. Muchas gracias, padre. De nada, encantado de compartir pues una experiencia de vida, de fe y sobre todo de estar aquí en un momento de amistad, ¿no? Claro. Y de amistad, de pasar una buena mañana o tarde según nos ven. Así es. Nuestros amigos allá detrás de las cámaras. Pero siempre un gusto, ¿no? Platíquenos, padre, ¿por qué se hizo padre? Primero que nada, ¿no? ¿Por qué decidió usted ser padre, sacerdote? Pues yo me hice sacerdote porque sentí una atracción increíble para hacerlo, que creo que eso es la llamada o lo que se conoce como vocación, ¿no? La vocación. Cuando me proyecté como sacerdote me vi inmensamente feliz, a pesar de que pues uno entrevé que hay renuncias, hay dificultades, pero siempre lo vi como una opción para mí muy feliz, muy plena, muy satisfecha. Es que la felicidad sí es, ¿no? Está llena el camino a la felicidad está llena de tomar decisiones. Y cuando tú tomas una decisión, aceptas algo y renuncias a otras cosas. Como me decían allá en casa, hijo, si es un camino, es bueno, es difícil, pero adelante si tú lo eliges y si Dios lo quiere. ¿Y a qué edad sintió ese llamado? De manera así clara, definida, a los 21 años. A los 21 años. ¿No? Sí. A los 21 años, pero ya desde mucho antes, desde mi edad en los colegios, pues estuve siempre en un ambiente religioso, ¿no? Uh-huh. Estuve desde el preescolar con religiosas benedictinas y luego en mi colegio con sacerdotes diocesanos, ¿no? Y ahí pues tuve un contacto con amigos sacerdotes, seminaristas que me fueron guiando, orientando hasta que percibí ese llamado, esa inclinación a dar la vida por Cristo, por las almas, de esta manera, ¿no? También los que se casan entregan su vida, todos. Sí, y los que no se casan también pueden entregar la vida por Dios y por los demás, claro. Decía el Papa Francisco, los padres como sea... No, la tienen a todo dar, pues. Renuncian y ya, ¿no? Pero el matrimonio es para toda la vida. Así que se la tienen que pensar muy bien, decía, ¿no? Bueno, ya no es necesariamente para toda la vida, ¿no? Pero... No, sí, pues es el... Es lo que dicen. Bueno, es lo que dice la teoría, pues, pero... Ahorita platicamos de eso, Vinco. Está muy interesante ese tema, lo vamos a anotar aquí. Muy bien. Oiga, ¿y usted dónde nació? Se nos hace medio evidente el país por su acento. Pues mira, pero ¿en qué parte de España? Nací en España, en la ciudad de Toledo.
Anda. En Toledo, cerquita ya de Madrid. Toledo es donde hacen las artesanías Hacen de espadas, muchas espaditas, Ajá. como artesanía. relieves, ¿no? También hacen, ¿no? Sobre todo está el arte y la artesanía del damasquino. Sí, que es muy que fue- morisco, ¿no? Sí, como morisco. Ajá. De hecho, damasquino viene de la palabra La Damasco. Damasco, Ujú. sí. no, Y ya- es una nada que ver, herencia que dejaron los Árabes, musulmanes musulmanes. allá cuando fue califato durante 500 años, Ujú. Toledo. Entonces es una La ciudad, ocupación del... sí, muy particular, muy histórica, Muy antigua, ¿no? muy antigua, tiene más de 2000 años la ciudad, Ajá. tiene herencias celtas, celtíberas, romanas, visigodas, árabes, cristianas. Entonces encuentras de todo, castillos, conventos, sinagogas y muchas callecitas, ¿no? que- Cuestas, hay que ir. estrechas. Sí, hay que ir. Eh, ¿Y cómo llega, digo, un toledano, Ujú. español, a México y a este desierto donde hace un frío infernal? Como decía Aurelie, una francesa que Sí. vino a platicar con nosotros, nos decía, cuando bajé y me pegó el aire, dice, llegó en agosto, ¿no? Imagínate, dice, qué locura es esta. Pues Toledo no canta mal las rancheras, ¿no? No, también hay También hace calorcito, calor. pero también hace mucho más frío Sí, en sí, invierno. Es más como de extremos. Pero lógicamente aquí cuando, como dice el Vicente, cuando bajas por primera vez del avión, sientes que tienes un secador de pelo enfrente de ti, ¿no? Oiga, pero ¿qué hace acá? ¿Cómo llegó? ¿Cómo ¿Cómo llegó? llegó para que acá? Bueno, mire, soy religioso, sacerdote religioso, legionario de Cristo, y desde hace unos 25 años vivo en México, desempeño una labor también misionera, educativa en ciertos colegios, como animador en grupos matrimoniales, y en fin, me presto también a colaborar en algunas parroquias, apoyo grupos de renovación matrimonial. Entonces, un poquito de todo. Soy como una ensalada, ¿no? Donde hay un poquito Ujú. de todo. Y trato de ayudar y colaborar en la iglesia local de aquí, de Hermosillo, y donde mis superiores me han enviado y con mucho gusto he aceptado, ¿no? Ah, qué bien, Así qué bien. que, Pues sí. ya tiene algún tiempo acá. En Hermosillo ya 4 años y medio. Y muy feliz, muy contento. Siguen funcionando los legionarios de Cristo. Sí, desde que se fundaron en 1941 y hasta la fecha. De hecho, hace poquito más de una semana se llegaron a ordenar 23 nuevos sacerdotes en Roma y sigue la obra y sigue bendecida y aprobada por el Papa, ¿no? ¿Por qué lo dices tú? Por el Pues tema por del el escándalo del... Sí. pues y el fundador. Pero pues es como si dijeras tú, México, entonces hay que cerrarlo. No, ¿por qué? Porque el presidente, pues, ¿cuántas veces no hemos tenido? Claro. Ahora No, cuando terminó bueno, Salinas, pero- ya hay que cerrarlo. Hay que cerrar México. Son instituciones bueno, que superan a las uno personas. pudiera pensar que después de un escándalo de esa magnitud, pues una institución como esa se puede... No, pues para que veas, quiere decir, y la iglesia tiene también esas características. Claro. ¿Cuántos años? 2000 años. Yo creo que hay que salvar lo que está bien Ujú. y reprobar las equivocaciones de las personas. Claro. Y es lo que hizo la iglesia. Sobre el fundador, examinó su vida, pero también examinó toda la obra Ujú. y dijo, bueno, sobre estos aspectos particulares del fundador, pues esto hay que reprobarlo, hay que apartarlo. Luego, un visitador de la Santa Sede estuvo con nosotros, nos acompañó durante muchos años, nos entrevistaron a todos y dijeron, la obra en sí está bien, que Ok. siga adelante porque está sumando a la iglesia y Claro. tiene un carisma reconocido. Entonces, pues por eso estamos aquí. Sí, y a mí eso se me hace muy, es la parte que se me hace muy humana de la iglesia y que ha sabido, para mí es una característica fundamental para que haya sobrevivido tantos años, ¿no? Que no se le, yo no estoy de acuerdo cuando se califica una institución por los errores de las personas, pues, ¿no? No, bueno, pero son parte de su vida, de, como tú dices, la parte humana, porque al final de cuentas la Sí, Iglesia sí, Católica sí. Romana, como cualquier otra católica, en este caso pudiéramos hablar de la ortodoxia, pues está comprendida por humanos, ¿no? Sí, sí, Pecadores, al final de cuentas, sí. todos. Pues, ¿no? Somos una iglesia de pecadores. Sí, ¿no? yo siempre digo que, bueno, quizás no sé si caiga la herejía, pero en el credo, cuando decimos la iglesia, una santa, católica y apostólica, yo creo que habría que añadir también el factor y humana. Ajá, sí, claro. sí. Roberto es un gran pecador, ¿eh? Y Sí. nunca se arrepiente. No, sí me arrepiento. Ajá. Y creo en el evangelio.
Y Muy bien. además Jesús vino precisamente no a hacer A un club de eso. perfectos, como siempre Claro. nos ha dicho el Papa Francisco. La Iglesia no es para un club de perfectos, sino para aquellos que desean alcanzarlo, ¿no? Ok. Alcanzar la perfección, la santidad y ser mejores día a día, ¿no? Entonces, claro que hay pecados y porque hay pecados vino Jesús. Si no, si no se hubiera quedado allá de vacaciones en el Pues cielo, sí, ¿no? y porque hay pecados hay iglesia. Y claro, Entonces, es una, vamos a decir, una contradicción, una paradoja pretender que sea un mundo perfecto. Y, pues entonces, ¿para qué quieres la iglesia, no? Entonces, es precisamente su razón de ser. Es la guía, y luego hay quien me dice, padre, es que no creo en eso. Se me hace demasiado, ¿cómo se dice? Lo voy a decir como lo escucho. Se me hace demasiado tonto. ¿Cómo va a estar un mono ahí, una mona ahí? Luego les digo yo, ¿y en qué crees? No, que la santa naturaleza. No, y se casan por otros ritos. Y digo yo, bueno, pues lo mismo. Son, O sea, son religiones, pues, ¿no? son, vamos a decir, mitificaciones de la experiencia humana, pues que queda de la sabiduría, yo diría, que está ahí plasmada. Y digo yo, si voy a creer en otra, pues voy a creer en la iglesia de mis padres. Así claro. lo pienso yo tan fácil. No sé. ¿Qué opina usted, padre, de eso? Yo creo que simplemente hay que examinar lo que ha aportado Jesucristo Uh-huh. y lo que ha aportado pues, otros fundadores de otras iglesias. Y vemos que donde ha crecido el Evangelio, la cristiandad, de manera ordenada, ha habido un progreso los hombres, ¿no? El Evangelio hace que los hombres sean mejores o seamos mejores, ¿no? Pero otras religiones, sin condenarlas y respetándolas, por supuesto, pues como nosotros creemos, sí aportan mucho, unas más, otras menos. También mejoran a los hombres según su característica, porque hay muchas religiones en este mundo. Pero creo que en la Iglesia Católica, como dice el Concilio Vaticano II, está la plenitud de la revelación. Okay. Y por lo tanto, donde hay plenitud hay más medios de mejorar, ¿no? Yo siempre he dicho que sin condenar las otras religiones y por supuesto, y respetándolas muchísimo, siento que la religión cristiana, la religión católica, y que continúa en su sucesor San Pedro, es como la autopista donde están todos los medios, todas las comodidades para llegar a una meta. Y quizá otros caminos, siendo buenos, son un poquito más estrechitos, ¿no? Y con algunas más curvas. A ver, Ya a ver, por ejemplo, padre. Sí, está bien eso. Usted habló del concilio, del segundo concilio vaticano, pero quiere decir que si yo fuera católico ortodoxo, ¿andaría por el camino mal? Si eres cristiano ortodoxo, no vas por el camino mal. Lo que nosotros creemos, y así dice el Concilio Vaticano II, es que en la religión cristiana católica está la plenitud de la revelación. No significa que los otros sean malos, pero quizá no cuentan con tantos medios. Y hay una gradualidad inmensa en todo esto, ¿no? Uh-huh. Hay iglesias antiguas, hay cristianos, también encontramos el Islam, que hay, como decía el Vaticano II, semina verbi. Hay muchas semillas del verbo, semillas de Dios en muchas más religiones, en algunas más, en otras menos, y quizá en algunas pocas casi nada. Pero en todas hay un espíritu de querer entender lo que somos y lo que vemos en este mundo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que ir con esa visión, en cierto modo, aperturista de siempre respetar a las creencias ajenas, pero también con cierta valentía afirmar en lo que creemos, ¿no? Y decimos, junto con la Iglesia Católica, que aquí en la Iglesia Católica está la plenitud de la revelación de Cristo, ¿no? O sea que, Vinco, si tú eres budista, pero eres buena persona. Uh-huh. Bueno, me salvo. Budista no, porque budista es una manera de vida. Vamos a irnos confucionista. Y eres buena persona. Y eres católico, pero eres mala sicario. ¿Verdad? Pues es obvio. Me voy a condenar. Pues es obvio. Pues pero dice el Evangelio que si al final me arrepiento y pido perdón, claro, Dios me ama y me salvo. Claro. Ah, bueno. Es la eterna misericordia, pues.
Porque esa no es la justicia de los hombres. Así que no se pase de vivo usted y siga No, pecando todos los días y luego al final no, quiera no. colarse al Bueno, si lo hiciste al reino de los- intencionalmente, pensando desde el principio que a lo último iba a pedir perdón, pues entonces no quiere decir que era un plan. Te la Eso juegas. Se la estás jugando, Oiga, ¿no? padre, para los católicos, ¿cuál es el legado de... Usted mencionaba ahorita al Papa Francisco, a Jorge Mario Bergoglio. ¿Cuál es el legado del Papa Francisco? Mire, primero es difícil resumir en unas palabras Sí. No me lo- muchos años de pontificado. Pero lo que más o menos Yo lo hay. siento que él hizo un gran esfuerzo de presentarse como un papa muy humano, muy cercano, muy familiar, muy accesible, ¿no? Ujú. Y que trata de entender incluso a los que se equivocan, aun sin justificarlos. Ujú. Pero hizo un grandísimo acercamiento pastoral a las personas que concuerdan en todo con la Iglesia Católica y a aquellos que disienten en algo. Pero el Papa también los acogió como personas, como seres humanos, con mucha dignidad. No es un Papa que vino a condenar y a señalar. Es un Papa que vino a acoger, a escuchar, y de manera muy familiar, muy amigable. Y así yo lo siento, ¿no? Un Papa amigo. No. Eso a mí creo yo que son como etapas así muy sabias, ¿no? De la iglesia, donde él pues dejó por un lado la iglesia inquisidora, señaladora, diciendo, está bien, esto es lo que está mal, ni siquiera personificando, ¿no? Esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Y él mejor pues se dedicó a abrir las puertas, por así decirlo, a decir, ¿cómo te acerco a Dios? Pero ¿Cómo me acerco y realmente te se acerco a abrió Dios? la iglesia en estos años porque pues hay temas muy controversiales en los que no se avanzó. Por ejemplo, el tema de las mujeres, la posibilidad de que hubiera cardenalas, Ministros, obispas, o Sacerdotisas, el matrimonio de las homosexuales. divorciados, sí. No, pues mira, todo esto es porque hay un fundamento en el Evangelio y luego una tradición en la historia. El Papa o los papas el magisterio de la Iglesia no es doctrina de un hombre, es doctrina que está contenida en el Evangelio. Y lo que tiene que hacer el Papa es comunicar lo que está contenido en el Evangelio. No es adaptar el Evangelio al mundo, sí, pero no hacerse del mundo, ¿no? Ok. Entonces, ese es el criterio. Y se pierde. Claro, si Jesús dice que tal acto o no acto está mal, es incorrecto, el Papa no puede cambiar esa opinión. Entonces, por eso algunas cuestiones en las que el mundo de hoy se empeña en decir que son buenas, el Papa no puede inventarse o cambiar el Evangelio, porque ahí está escrito, ¿no? Y por eso a veces es comprendido o a veces incomprendido, aceptado o no. Pero yo creo que es muy importante que el Papa no solamente sea alguien que habla según la moda, sino tiene que hablar según el mensaje de Jesús. Es lo que es la referencia, pues, o sea, es el famoso, la dictadura del relativismo que decía o la tiranía, no me acuerdo qué palabra usaba, que decía Ratzinger, ¿cómo se llama? Benedicto, ¿no? Que todo el mundo va diciendo, Joseph, según su perspectiva, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, si todo el mundo empieza a opinar qué es lo que está bien y está mal, pues el rato en el colectivo se pierde qué está bien, qué está mal, ¿no? Porque todo el mundo ve el mundo a través de una perspectiva. Entonces, claro. Yo creo que es una combinación que tiene que ser muy especial. ¿Cómo la voy adaptando sin perder esa guía, esa referencia, no, padre? Hay una frase latina que dice fortiter in re, suaviter in forma. Traducido al aquí y a la hora es firme en el contenido, pero suave en la manera de expresarlo. Okay. Entonces, yo creo que ese es el equilibrio que tiene que adoptar un pastor de la iglesia, ¿no? Sí. Y que ha realizado, creo, con éxito el Papa Francisco, ¿no? Firme en la verdad, pero tratando de ser suave en las formas, ¿no? Para así atraer a muchas personas que estaban un poquito o en gran parte en la periferia de la iglesia. Okay. Cristianos bautizados, pero que por H o por B se sentían en un inicio relegados, ¿no? Excluidos. Okay. La Iglesia Católica tiene, bueno,
Y la Iglesia Católica Romana tiene Ujú. 1.400 millones de feligreses o de adeptos, ¿no? Por lo menos bautizados. Bautizados, sabemos, Sí. bautizados, Sí. más no activos. Es muy diferente, ¿no? ¿Qué reto tiene el nuevo Papa para atraer a más, hacer más grande, por así decirla, ¿cómo le llaman en tu partido? La membresía. La membresía. ¿Cómo hacer para que crezca ante tanta oferta? Hablando mercadológicamente. Pero vete más allá, Vinco. A ver, quisiera complementar la pregunta que está muy interesante el Vinco. Es ese reto. Y el otro reto es, suponiendo que esa es la credencial del lector. Ajá. ¿Hay 1,000 qué? 1.400 Que millones te de hacen miembro, católicos. que te hacen miembro porque te bautizaron. Sí, sí, sí. Pero que la vivamos la fe. Sí, ¿cómo? ¿Cuál será el reto? ¿Que haya Las- más de 1,200 adeptos? ¿O que 1,400. haya más gente que viva realmente la fe? O el catolicismo, ¿no? El rito Sí, católico. Bueno, no todos los que son bautizados son perfectamente practicantes, ¿no? Pero también es que es lo que nos sucede a todos los hombres. Hay etapas en la vida que somos fieles a un partido político o a un equipo de béisbol y otras veces nos relajamos un poquito más, ¿no? Te Pero pasó cerca la bala, ¿no? Los chapulines, está hablando de los chapulines. No, estamos De convencidos. los que se con fueron a nuestros- Morena. Yo no me he ido a ¿Eh? ningún lado. Sí, pero todos nos consideramos católicos. Unos son más fervientes, más fervorosos, otros están más alejados, otros por cuestiones de la vida pues se han enfriado en su práctica, pero todos son de la familia, ¿no? Ok. Es lo que Ok. sucede. pues, Pero hay un reto ahí, ¿no? Del nuevo papado, ¿no? El cómo consolidar esos feligreses o cómo aumentar la Pero membresía. será nuevo, Vinco. Porque, perdón que yo ujú. conteste. Será nuevo porque el reto siempre ha existido. Hay gente que dice, las iglesias están vacías. No sé a cuáles se refieran. Quizá las de Europa. Que tiene iglesias muy bellas, pero sin gente adentro. Bueno, por ejemplo. Pero por ejemplo, en toda Latinoamérica, o por lo menos aquí en México, tú vas a cualquier día de celebración, hay muchísima gente Sí, pero es que en mira. las iglesias. Sí, O sea, ¿por qué dicen que, o sea, se me hace que de una manera, vamos a decir, poco, ¿cómo se dice? Objetiva, ujú. emiten juicios y dicen, no, están vacías. Bueno, es que O se han ido alejando. es que la membresía católica ha decrecido No es así. en unas etapas de su historia y Yo sabes bien más que creo que se basan en datos tan duros como el INEGI, por ejemplo, Mm. que son estadísticos, que te dicen, ¿cómo te declaraste? Es que antes era prácticamente satanizado que tú te dijeras no católico. Y ahora hay más libertad y hay gente que se dice no católico, pero no es que haya menos. Es más, se ve, yo lo siento así. A lo mejor estoy siendo objetivo también, pero yo lo veo, o sea, las iglesias están llenas. ¿Usted qué opina, padre? Bueno, es un reto, ¿no? Yo creo que cada época necesita pastores que atraigan a la iglesia, ¿no? Y yo creo que el reto de la iglesia es dar al mundo a conocer de que si uno es auténticamente cristiano, va a ser más feliz, más realizado aquí y por lo tanto que vale la pena. Ok. Yo creo que una religión de solo normas, de solo leyes, aleja a las personas. Ok. De solo leyes y de solo ¿Entendiste? normas. Hay que llegar al sentido y al espíritu de esas leyes, que es el amor, la alegría, la comunidad. Entonces, eso sí atrae, ¿no? Y yo digo, y el Papa Francisco dedicó una encíclica a la alegría, Ok. Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio. Y yo creo que hay una gran parte de ese atractivo que hay que recuperar en la Iglesia Católica, la alegría. Fíjese, No solamente el compromiso, no solamente el deber, sino la alegría, porque eso es lo que más atrae. fíjese que Qué interesante. yo creo que le está dando en el Qué clavo interesante. porque a mí me ha tocado ir. Qué Yo interesante. fui católico. No he renunciado, pero no soy activo, pues, ¿no? Sí. Yo me metieron en una escuela marista ahí en Guaymas, ahí hice el primaria, secundaria, o sea, tuve mi formación católica, pero me tocó ir, por ejemplo, a por así decir, misas, ¿no? Ellos no le llaman misas de cristianos, son súper divertidas, cantan, bailan,
iba uno a la catedral y Ave María Purísima. Se queda uno, oremos, y ahí van todos y Sí. sentados. O sea, ¿cómo cambiar todo eso, padre? Yo creo que la forma siempre se puede adaptar. El fondo no. El No, fondo de es acuerdo, el de Evangelio de acuerdo. Jesús. Ujú. Pero yo creo que es un reto pastoral para la iglesia de hoy. Que Ok. seamos más atractivos, más, ¿cómo diría yo? Eh, que lleguemos más Accesible. con alegría, que tengamos a las personas más dentro y no tanto como espectadores, sino como protagonistas, ¿no? Exacto, sí. Y que nos sintamos acompañados. Yo creo que la iglesia solamente del deber y de la norma y de las solas leyes aleja y aburre. Yo no me Ok. siento atraído por ese tipo de iglesia. Por ejemplo, usted decidió ser padre no por eso. Por supuesto Exactamente por, como nos decía al principio, porque usted estaba convencido de que ahí iba a ser feliz. que no. Si uno es padre, un sacerdote o también como casado, matrimonio, por Sí. una experiencia. Tú no por ejemplo, como casado, tú no te casas por un deber o porque hay una norma legal que diga que te tienes que casar y que tienes que escoger a una mujer, sino haces una experiencia. Como el una 90% de los que se casan por eso. Hace una experiencia Del 90%. de cariño, de felicidad, de gozo, y te quedas tan orientado hacia una persona que dices, esta es la persona de mi vida, que seguro que es lo que aquí sucede. Como decía, Por lo que veo. decía Padre Francisco que, no, perdón, Sí. Benedicto decía. ¿Qué decía? Que Joseph. decía, un gran porcentaje, no sé número, decía, pero de los matrimonios existentes son inválidos de principio. Él como teólogo, ¿no? Ajá. Decía como especialista en derecho de la iglesia, eclesiástico. Decía eso, pues no, de que precisamente porque no se casan con esas, vamos a decir, preceptos que marca la Bueno, iglesia. lo que pasa es que, pues, Para casarte, si no te casas por hacer un evento social, para que no te critiquen los demás. para que no digan que eres gay, Para pues, que ¿no? mil cosas, pues no, pero casi nadie se casa por eso que dijo el padre. Oiga, padre, y otro tema que la Iglesia Católica siento que ha estado batallando es nuevos seminaristas, nuevos, los jóvenes con vocación. ¿A qué se debe? A toda esta cultura occidental que los ha ido alejando de, pues, valores, etcétera, o este llamado que en el caso de usted sí tuvo, o sigue igual, sigue habiendo mucha demanda o sea, llegan nuevos muchachos con este. Sí, decía Jesús, los llamados son muchos, pero los escogidos pocos. Ajá. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues que Dios sigue esperando y envía esa invitación, pero el mundo, la sociedad, la cultura de hoy, la cultura de lo fácil, la cultura de lo cómodo, la cultura de que no te entregues totalmente, ¿no? Hace que muchos jóvenes se replanteen tanto esta posibilidad que no dan el paso, ¿no? Hay muchas causas, ¿no? Pero también la falta de una experiencia religiosa fuerte, firme, alegre, atractiva, ¿no? Entonces, si tenemos un concepto de sacerdote regañón, serio, pues eso no atrae. Oiga, padre, ¿y por qué no darle chance a los jóvenes a que pues puedan vivir su sacramento del sacerdocio, pero casados, por ejemplo? Así matan dos pájaros de un solo tiro, dos sacramentos en uno. Sí, es el tema del sacerdote. De eso se ha hablado mucho durante cientos de años. En la Hasta iglesia. yo me haría sacerdote así, pues, ¿no? Sí. ¿Tú para qué? Para andar cobrando nomás ahí. Para confesarte para y saber los qué has hecho. bautizos y todo anda cobrando al doble. No, yo los iba a dar gratis. Iba güey. a instaurar la Inquisición de nuevo. No. De seguro. Eso no. Es muy No. extremista. No. Es muy extremista. Agarra algo y lo agarra muy en serio. Pero, por ejemplo, ese tema, ¿por qué no darle chance al humano, ¿no? Que está entregado a Dios, que quiere llevar la palabra, que quiere hacer todo lo que usted hace, pero a la vez tener su familia, porque es el lugar donde más va a llevar la palabra de Dios, ¿no? Sí, en la iglesia, yo digo, somos un cuerpo, ¿no? Y en un cuerpo hay miembros, ¿no? No todos, como dice San Pablo, son manos, son pies o son cabezas. Y entonces Jesús instituyó, pues, a unos amigos
que se llaman apóstoles, y les dio a ellos una serie de poderes, facultades, pero no se los dio a todo el pueblo, ¿no? A los que alimentó con panes y peces, que eran 5.000 hombres, sin contar mujeres, niños y perritos que caminaran por allá, no les dijo a los que perdonen los pecados les serán perdonados, ¿no? Sí les dio de comer, les dio de beber, pero no les otorgó esa facultad, ¿no? O de bautizar. Entonces, ahí nace lo que se llama en la iglesia la jerarquía, y que es como una particularidad en la vocación dentro de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, como un cuerpo, no todos somos cabeza, no todos somos manos, no todos somos pies, pero todos nos necesitamos, ¿no? Entonces, tú porque seas seglar no eres menos importante que yo por ser sacerdote. Tenemos funciones diversas y que enriquecemos y sumamos al bien común de la iglesia. Entonces, el Señor quiere que tú seas un santo seglar, laico, y yo un santo religioso, sacerdote. Y todos promovemos el bien, ¿no? El bien común en ese cuerpo místico que es la iglesia, ¿no? O sea, en el corto plazo no se ve la posibilidad de que el sacramento del matrimonio llegue al sacerdocio. No creo. Yo creo que este tema ya se definió muchos siglos atrás. Se ha examinado con lupa el tema de las escrituras y también de la tradición. Y en la Iglesia Católica se puede decir que ya está, es un tema cerrado, ya está, es un tema definido, ¿no? San Juan Pablo II, de hecho, habló de esto y le preguntaron y dijeron, no, yo ya he dejado definido que en la Iglesia Latina Católica los sacerdotes ya ordenados no se pueden casar. En cambio, como decíamos en la ortodoxa, los seminaristas o los hombres previos a la ordenación sacerdotal pueden casarse. Antes de, ¿no? Antes bien. Antes. Dice el Papa Francisco decía que con respecto a ese tema, que era un asunto no dogmático, no teológico, sino un asunto más de tradición y administrativo de la iglesia. Es decir, no explicaba más. Bueno, no sé qué razones más daba, pero el punto es que lo dejaba abierto, como que no es una cuestión de dogma. Pues. En cambio, la cuestión de que sean hombres, los ministros, eso sí no lo dejaba abierto a ninguna posibilidad. Él decía, no es mi tiempo, no es en mi tiempo, no creo que creo que los prejuicios son más que los beneficios, etcétera, ¿no? Pero sí es un asunto. Y porque hay el mito de que no se les permite el matrimonio para no poner en riesgo el interés del Vaticano, pues, ¿no? ¿Es cierto eso? No, mira, el sentido, hay miles de interpretaciones, ¿no? Pero digo, porque es una institución con mucha marmaja, ¿no? Como humanos tenemos que manejar dinero. Jesús manejaba dinero y se lo delegaba a Judas. Imagínate, llevaba él la bolsa. ¿El bueno o el malo? El malo. El dinero puede corromper, ¿no? Puede. Pero decía Santa Teresa de Jesús, Teresa sin Dios es nada. Teresa con Dios es una fuerza. Teresa con Dios y con dinero, una potencia. Entonces también el dinero no es ni bueno ni malo, es según se use. Es un medio, ¿no? Es un medio. Es un medio para hacer cosas. Pero hay que tener mucho cuidado porque podemos poner nuestro apego en esa criatura y no en la finalidad para lo que es el dinero, ¿no? Exacto, cuando lo convertimos en el fin, es cuando esto se... Aquí lo hemos dicho, ¿no, Vicente? Es el único que estamos de acuerdo... Sí. Vicente y yo. ¿Nomás? Cuando es solamente... No, cuando se convierte en eso, el fin de todo, ahí todo se empieza a corromper. Sí, y el celibato, sobre todo, basado en que cuando Jesús instituyó el sacerdocio, solo había hombres y eran sus apóstoles. Eso es como una raíz, una base para, justificar ese sacerdocio masculino. Dicen que si hubiera estado la Virgen María allá, hubieran podido ser ya ordenadas sacerdotisas las mujeres, pero en la última cena no consta de que estuviera la Santísima Virgen. Se dice que ahí en la pintura, ¿no?, que hizo Miguel Ángel, la última cena, está ahí María Magdalena.
pues es una pintura. Bueno, pues Pero 1500 años después. No, no se sabe. y hacen sin ninguna otra evidencia. Pero a ver, nomás son ocurrencias. ¿no? pero más allá de esos mitos y leyendas, Sí. la mujer no va a tener nunca la posibilidad de alcanzar un grado como sacerdote, obispo, cardenal, Y papa. aunque es impresionante, decía el Papa Francisco que la mujer, de hecho, como el elemento femenino en la iglesia, es maravillosa. De hecho, la iglesia se considera como un elemento femenino, se dice el iglesio, sino ok. La iglesia, sí. Y la madre, ¿no? Es la madre, la santa iglesia. la mamá. Entonces, la iglesia se considera como una mamá, no como un papá, fíjate. Pero al mismo tiempo, se delega al hombre la función de administrar los sacramentos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio así aparece. Ya te Bueno, digo, es si que ves- era, Oye, Vinco, era una época de patriarcado. Pues, es un ¿no? dogma, Vinco. Dogma de Entiéndelo, fe. es un dogma. No, yo lo entiendo, Exactamente. pero el mundo está Pero es que cambiando. vuelves a pues. preguntar, es que los dogmas no cambian, Quiero ver por si eso lo- son dogmas. Pues quiero Por ver si eso lo son agarro dogmas. fuera de Bueno, no es base. yo, pues. Es una referencia, es una, vamos a decir. Sí, no es un dogma porque no lo definió un papa, pero sí es, Bueno, sí es cierto. es pero una doctrina. Es más allá, es más sí, arriba. Es una doctrina Ajá. fundada en el Evangelio y luego vista a través de la tradición de la iglesia. Entonces concuerda todo eso. ¿no? Sí, No es uno de los dogmas definidos, pero sí tiene una base. sí, lo en digo la yo en base a escritura. Sí. como lo entendemos nosotros desde la política, ¿no? Que Claro. dicen, esto es un dogma. No, esto no, pues se cambia. es que esto así no se debe de cambia, ser, pues, ¿no? Así, Sí, y sí. no se le buscan muchas razones. ¿Me explico? Eso es fe. Eso es fe. Entonces esa es la diferencia y es lo que se tiene que entender. Ahora, hay partes, no nos va a gustar del todo. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar el camino completo, con lo que venga, con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. ¿no? Oiga, padre, ahora que pues fue el cónclave con Chiave, Con llave. Con llave sí. significa con clave, con clavis, con llave. que se juntan ahí, siento la oligarquía pues de la... Es como el Senado, el Sí, Senado de la iglesia. 133 cardenales, Sí, ¿no? eran los que podían votar y ser votados. Creo que sí. a uno no le dieron chance ahí, pues, ¿no? No, por edad, y algunos renunció por ahí. El otro que lo regañaron. Yo recuerdo Están bien que regañados, yo padre. recuerdo que pues de chicos nos decían, no, pues es que se juntan ahí los cardenales y baja el Espíritu Santo y se postra como una flama en ellos y entonces ya determinan. No, Sin embargo, bueno, pues es Como que una así- flama. ¿Quién te Una dijo eso? llama, pues, Nunca no. te dijeron eso. Bueno, nos decían de chiquitos. No pues. te decían. Como En una la flama, escuela, no. En la escuela, no Pero sé. ahora, ya abriendo un poco más los ojos, pues nos damos cuenta que realmente se hace política ahí dentro del cónclave y se ponen de acuerdo, ¿no? Para ti el Vaticano, para ti el Banco del Vaticano, para ti... Y ahí pues, se hace la machaca. ¿Por qué toma la iglesia el camino? Porque se habló de otros preferitis, ¿no? Sí. Inclusive se hablaba de un papa africano, que era el Ujú. más fuerte, pero al final de cuentas, ¿Quiénes hablaban, Mico? no, bueno, los medios. Pero pura gente que no tenía ni derecho a voto, pues ahí me da risa porque Eh, se van a juntar 120 y ellos, ellos nunca dijeron nada. Es algo que existió, sí, Ujú. algo que no, el fulano, inclusive, Sí, es una especulación. inclusive el estadounidense estuvo Ujú. entre los preferiti, pues, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿por qué los cardenales toman este camino? ¿Qué ven en este nuevo papa? Pues primero siento que está la parte humana, como tú dices, la parte política. De hecho, política no significa que sea malo. No, No, claro no, que no. no. La hemos a veces Satanizado, ¿no? Exacto, está denigrada un poquito esa, Ujú. esa expresión, pero la política busca el bien común, nada Claro. más, Claro. el bien común de un pueblo. Entonces, de suyo es bueno. Y la iglesia dice que ejerciendo el bien común uno puede llegar a ser santo. El problema es cuando esa política no se usa para el bien común, sino para el bien propio Ujú. o el beneficio particular, ¿no? Entonces, es bueno hacer política, es decir, es bueno intercambiar opiniones, que creo que es lo que hicieron los cardenales. Oye, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué crees que este es el mejor candidato? Y yo creo que eso es válido.
Pero cuando se hace política para un bien particular, ahí ya hay un mal, hay un defecto, ¿no? Ujú. Entonces, es lícito, es bueno, recomendable que yo pueda conocer todos los candidatos a los que yo puedo votar, Elegir, ¿no? claro. Elegir. Entonces, eso sí se hizo en las congregaciones generales previas al cónclave, ¿no? El cabildeo. Exacto, el cabildeo, es decir, date, preséntate, date a conocer. Y todos los cardenales expusieron durante unos minutos su punto de vista sobre las prioridades que ellos pensaban que tenía que atender la Iglesia en este momento, ¿no? Ok. Entonces eso es muy válido. Es una especie como de, podría ser una especie como de continuidad de Francisco con sesgos un poquito, vamos a decir, mezcladito un poquito con Benedicto, decían algunos por el seguimiento más a la tradición. Esa es la parte que yo quisiera pues, que usted nos dijera, padre. O sea, ¿qué espera? ¿Qué es lo que están visualizando estos 60 y cuántos que votaron por él? Se sabe. 87, 80, tenían que votar más del 2/3 partes. Oye, de los cardenales. Para empezar, ahorita es tiempo. Ahí va otra pregunta. A lo mejor eso responde. ¿Es tiempo esto? ¿Es momento ahorita de saber qué es lo que estaban pretendiendo? Yo creo que todavía no se puede saber, ¿no? Porque no ha desarrollado el Papa lo que va a hacer o no, porque es secreto, ¿no? Al final de cuentas nadie dice, ¿no? O sí. Sí, es secreto, ¿no? Sí, hacen un juramento de secrecía los. ¿Por qué? Porque si expusieran todo lo que se debate, los puntos de vista, podía provocar una desunión, una división en la Iglesia. Es normal que ciertos asuntos los cocinen allí en mismo, casa, ¿no? En casa, porque si no podrían provocar un problema mayor al pueblo de Dios. Pero usted, ¿qué ve? O sea, escogieron este perfil porque por aquí quieren irse. Yo creo que escogieron, según las necesidades de la Iglesia, al mejor candidato según su conciencia, ¿no? Dijeron, a ver, un hombre de probada virtud, un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre con experiencia pastoral, con experiencia religiosa. De gobierno, inclusive. De gobierno, porque al final de su vida trabajó en la Curia Vaticana, en el Dicasterio para Obispos, y entre otros, ¿no? Pero también fue misionero, vivió por más de 20 años entre el pueblo sencillo del norte del Perú. Eso está suave. Entonces fue formador en un seminario, en el seminario de agustinos. Es decir, yo creo que trae un currículum muy amplio, muy variado, y él sabe no porque se lo han contado, sino porque lo ha vivido. Ok, es un hombre integral. Sí, ¿no? Integral. Yo creo que no era de los que quizá se veía con mayor carisma, por lo menos según los medios de comunicación. Según esos candidatos famosos que aparecían en periódicos y demás medios. Pero uno examinando la trayectoria de su vida, siento que es un hombre muy completo. Y creo que lleno de virtud, lleno de celo, muy sincero en lo que desea hacer. Él podría habiendo nacido en Chicago, podría haberse quedado en otra zona, y él prefirió irse a una zona pobre, sencilla del Perú. Esto habla mucho de él. Inclusive dentro del Perú, eso sí, es de las zonas más humildes, sí, ¿no? Más pobres. Vamos a ver, para algunas otras cosas que dudas, independientemente, no sé, Vicente, pero dame chancita, Vicente. Sí, adelante. ¿Yo qué te estoy diciendo? Oye, sí. Por ejemplo, yo digo que si haces esto mal, desde chiquito te dicen, no, te vas a ir al infierno. Mi pregunta es, ¿dónde está el infierno, padre? El infierno, según dice, no sé, creo que el Catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina de los católicos, es un estado del alma. No es un sitio, no es un lugar. Es un lugar misterioso. Sí, hay las personas que dicen que han tenido una experiencia del infierno lo consideran como un lugar. Santa Teresa de Jesús cuenta en el libro de su vida que vio el lugar que tenía destinada ella en el infierno, y dice que fue horroroso, como un lugar muy estrecho, oscuro, lúgubre, lleno de bicharracos feos. O sea, es un lugar, pero sobre todo dicen que es un estado emocional, un estado de separación interior, ¿no? Y de mucho sufrimiento, de mucho desgarro interior, ¿no? Pero aquí en este plano existencial, pues, ¿no? Porque no creo que vayamos a ir como a los
infiernos de Dante Alighieri, ¿no? Bueno, eso. Es que son míticos, ¿no? Es algo mítico. Lo- Pero, los por estados ejemplo, del Vaticano. perdón, el padre, decía ¿cómo se llama el de la película esta del infierno? Inferno. Pero ¿cómo se llama Tom Hanks. No, hombre, de la película del infierno, de la mexicana esta No sé. que sale el cara de coche, ¿cómo se llamaba? No, pero... pues, Sí, ¿sabes cuál? Sí, pero... ¿Pero qué Ah, decía sabiamente? El infierno está aquí. Sí, mano, pues. decía, ¿no? Tú te lo armas aquí. Tú pues. te lo armas, tú te vas construyendo ese estado, ¿no? De separación con lo que deberías de ser tú, para lo que Yo estás creo llamado. que el hombre que se separa de Dios se rompe, se fractura por dentro. Y eso ya en parte es el infierno, ¿no? Ujú. Ok. El no ser lo que tú sabes que debes de llegar a lograr, ¿no? Exactamente. Eso. Entonces, esa fractura, ese desorden interno y externo que tiene repercusiones en aquel que hace una falta y también que tiene una repercusión en los demás, ¿no? Porque si tú cometes un pecado y se queda solo en ti, pues que, bueno, es menos malo. Pero si ese pecado afecta a muchas más Tercero. personas, es todavía peor, ¿no? Pero yo creo que esa ruptura, ese quebrarte por dentro, en cierto modo, es el infierno, ¿no? Y Y otra pregunta, padre. Cosas así de ese tipo. A ver, ¿usted cree que nuestro universo, nuestra tierra, nuestra casa, se hizo en 7 días? Bueno, la Biblia habla de 7 días, pero conociendo como el momento en el que se escribió, o sobre todo por tradición se iba hablando de ese relato de la creación, sabemos que no son días de 24 horas, sino es un relato escrito de manera simbólica para los pueblos de aquella época, para que lo entendieran de que fue un proceso, que hubo unas etapas en la creación, ¿no? Que fueron... El Big Bang. El Big Bang pues puede ser compatible con todo eso. El primer ¿no? día, ¿no? La separación de la luz. La luz. Y, fíjate, porque el primer día Dios hizo la luz, ¿no? ¿O qué fue lo que hizo? sí, Separó el día de la noche, ¿no? El día de la noche, la luz, luego las aguas, Big las Bang, montañas, etc. Y la intención del relato del Génesis no es ser un libro científico, es simplemente contarnos de manera amigable, familiar y adaptada a los pueblos de hace 1000 años cómo se produjo esa creación. No es un libro científico, pero hay una verdad que sí creemos. Entonces, la teoría darwiniana, entonces, de que venimos del mono. Del mono. O de una especie de mono. Venimos de todavía más atrás, ¿no? No, pero entonces no está tan peleada entonces con la realidad y Sí. la realidad a su vez no está peleada Sí. con la iglesia, pues, ¿no? Sí, no hay... Porque hay gente que lo separa, que lo cree de una forma, a lo mejor uso mal la palabra dogmáticamente, porque pues yo lo uso por cuestión política, lo usa ¿no? cada rato. Sí, pero lo creen así porque debe de ser y que, ¿no? Pero, Pues porque así te lo enseñaron. Pues. pero me interesa mucho la explicación, porque hay gente que no se escucha y a lo mejor le va a servir, pues, que lo entiendan de otra manera. Sí, la iglesia no se opone a una evolución siempre que se entienda de que esa evolución fue guiada por un creador, ¿no? Claro. Entonces, en cierto modo, esa creación ocupa el lugar como lo que dice el Génesis, la arcilla, ¿no? Okay. Lo que se entiende por ese Dios que tomó un poco de arcilla y con esa modeló un hombre. En cierto modo, esa arcilla podría entenderse, o sea, no hay, yo diría yo, una contradicción en pensar que esa arcilla es una evolución, pero no al azar, sino guiada por un creador que es papá, que es padre, ¿no? Y que es sabio y es poderoso. Sí, que es lo que está arriba. Entonces, de Dios su aliento. Una creación al azar, que no tiene sentido, eso no lo acepta nuestra fe. Pero sí una evolución guiada por un creador, una providencia que tiene una finalidad de llegar al ser humano, eso sí es compatible. No digo que haya sido así, pero es compatible. No, pues el solo hecho de que tengamos conciencia de que sí fue, pues es lo que le da sentido. Porque pues los perritos no tienen pues conciencia ni saben. A veces parece que algunos no la tienen, ¿no? No. Sí. Bueno, pues unos anuncios. Vamos a un corte comercial rapidito y volvemos con los 15 minutos que nos quedan de que es a propósito del tema, ¿no? Sí. El corte ahí lo van a ver. Vayan ahorita que está el jubileo en Roma. No, padre.
Sí, sí, el Es jubileo el año que de significa jubileo. año de alegría y año de gozo. Y podemos decir por qué hay alegría y gozo. Van al jubileo y de pasada se pasean por todo Italia. El Trastevere, que hay buenos restaurantes allá. Ay, qué. Wow, está bien, está bien. Bien. Especial Jubileo en 101 Televisión. Desde Roma te contamos toda la actualidad de la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla en su visita al Vaticano. Y el sábado 17 en directo, un acontecimiento histórico. Esperanza y Cachorro en la gran procesión. Sigue también toda la actualidad desde Roma con nuestros enviados especiales en 101tv.es y nuestras redes sociales. Desde Roma, Jubileo de las Cofradías en 101 Televisión, la televisión de Andalucía. Bueno, pues, dese la vuelta, ¿no, Vicente? ¿A Allá. dónde? ¿A misa? No, allá al jubileo, si tiene oportunidad. Y a si jubileo, no, sí, sí. intégrese. Ahorita hay muchos medios para que por Sí. vía remota pueda integrarse a esa... O inclusive en su... Para ¿cómo que se dice? logre el perdón divino. No, y el Ah, jubileo se llama año de alegría. Júbilo es Ajá, alegría. Sí, sí, sí. ¿Y por qué se perdón. celebra en 2025 y no en 2014 o 2018? Porque es un número cerrado del nacimiento del Señor, del Salvador. Ujú. Antes lo Ok. hacían cada 50 años, una cosa así. Incluso antes, cada 100 años, en los años enteros, seculares. Luego Ok. dijeron, bueno, si se celebra cada 100 años, muchos no van a vivir un año jubilar, Claro. pues cada 50 años. Y luego ya, pues cada 33 años, y luego dijeron, bueno, ya en el siglo pasado dijeron, no, cada 25 años, Sí. para que cada generación pueda gozar al menos de un año jubilar de gozo para festejar el nacimiento de Jesús. Que vino Entonces, Jesús a la exacto, tierra. por eso el Ujú. próximo será en 2050, al menos un jubileo ordinario, ¿no? Fíjense que ahorita en estos cambios que ha habido en la iglesia, platicábamos antes de atrás, vamos a decir en esta pausa, ¿no? Platicábamos los tres acerca del nuevo papel que va a seguir la iglesia, y ponía yo una frase que de alguna manera nos puede dar pie a platicar un poquito más de esto, que es cuando se refería el Papa Francisco a la globalización, que nosotros la conocemos como la globalización de la comunicación, del dinero, Del mercado. del acceso, del mercado. Él se refería también como la globalización de la indiferencia, refiriéndose a que nos hemos acostumbrado a ver el sufrimiento del otro. Antes no veíamos balaceras por la televisión, Guerras. menos por el teléfono, no veíamos las guerras. Sabíamos que estaba por allá, pero no la estábamos viendo. Y eso nos está desnaturalizando un poquito, según él decía. ¿Cómo la ve con ese papel que va a jugar la iglesia en ese equilibrio contra esa tendencia de la globalización? Sobre esto de la indiferencia, yo creo que lo que nos dice la iglesia es que nos tenemos que interesar por aquel que está a tu lado, ¿no? el evangelio del prójimo, y no una iglesia de indiferentes, ¿no? De solamente cumplir con ciertos preceptos. Hace unos 2 días predicaba en una homilía y decía que la persona más importante en el mundo, ¿cuál querés que sea? Vincenzo, Pero yo creo que para empezar uno mismo, ¿no? uno mismo. Sí, porque si uno no está bien Claro. con uno mismo, pues Ajá, ¿Cómo ayudas al otro? la tuya. así como ayudas al otro, ¿no? Yo, mi familia cercana, mi esposa. Bueno, en segundo término, claro, pues, ¿no? Ajá. No, yo creo que una vez escuché algo muy bonito. Dicen, la persona más importante para ti es la que en ese preciso momento está a tu lado. Ok. Está en ese instante Ok. y a tu lado, ¿no? Que ese es el prójimo, es la doctrina de Jesús, ¿no? Ujú. Entonces Y es sabio, ¿eh? hablamos a veces de el amor a los demás, pero en la práctica, ¿cómo quieres al vecino? ¿Cómo quieres a tal familiar? ¿Cómo quieres a alguien de tu empresa? Hablamos del amor, pero luego es un amor un poco vacío, ¿no? Un poco de un amor de poesía, Oiga, ¿no? como la gente que va a misa, Ajá. Every day. se confiesa, comulga y luego sale y dale duro. Yo tengo un pariente ahí que va a misa y mal va saliendo de la iglesia y ya está hablando. Bueno, te voy a decir una cosa, está mejor que tú. ¿Por Porque qué? tú no vas a misa y te la llevas dándole Ay, duro también yo a todo no el hablo mundo. mal de nadie. De ti un poquito a veces, pero de frente.
No, es broma. El Vicente no es cierto, no es cierto. No, es que es en serio, o sea, Sí, hay gente sí. que pues va a misa y salen peor, híjole. Pero, No, padre, pero te das a entender que porque fue a misa salió peor. No, o que no. así son los que van a misa. sí, no, bueno, No, pues, no es o sea, así. no lo toman tan en serio como dice el padre. Exacto. para- En así, todo hoy- caso, podemos decir, no me gusta usar la palabra mal, pero es un cristiano que está fuera de la referencia Sí, que su pues. misma religión le está dando. Pues. Bueno, Sí, luego, y como dicen, comparan el mejor ateo con el peor católico. Entonces, ¿Dónde nos dejas, lógicamente, la balanza va para una parte. oiga, Pero lo importante es ser, no tener solamente un título. Oiga, padre, ok. este papel que, pues, muy importante que tiene que jugar con la iglesia ante la globalización. Hoy en día, pues, tenemos a un loco aquí en Estados Unidos, el camarada Zanahoria. La iglesia puede servir, o la voz del Papa debe de servir para contrapeso contra un liderazgo como el de este amigo, por ejemplo. Bien, bueno, la iglesia lo que va a decir es que cualquier presidente sea justo, sea respetuoso, busque el bien común y bien, trate de sumar y que su nación, la nación a la que representa, pues también influya en el bien común de las naciones, ¿no? Luego ya sobre la personalidad de un presidente o de otro, si es introvertido, extrovertido, en fin, sobre las palabras que puede usar, en eso ya no se puede definir. Pero, por ejemplo, el nuevo Papa es un, vamos a llamarle así, un enamorado de los migrantes. Y tenemos a esta persona que constantemente los ataca, ¿no? Y ha llevado una política, no nomás él, ¿no? Sino inclusive los antecesores a él, una política antimigrante, por ejemplo. Sí, yo creo que lo que busca las autoridades del país del norte es que los migrantes sean migrantes, pero de manera legal, ¿no? Esa es la intención, que me parece que es bastante comprensible. Ellos se fijan en que no están en contra de los migrantes, sino de la ilegalidad, ¿no? En eso ponen el acento. Pero vistos desde este lado, nosotros interpretamos que los del norte están en contra de los migrantes. Y yo creo que simplemente hay que matizar. Pero en todo momento, como dice la iglesia, hay que tener respeto por las personas. Y recordamos que hay una estatua que puso el Papa Francisco en el Vaticano, no sé si... En Roma. En Roma. Y Sí, dicen sí. que puso una imagen de bronce donde están los migrantes de toda la historia de la humanidad. Bueno, intenta contenerlos. Y ahí está también José, María y el niño caminando como migrantes a Egipto. Claro, pues fueron migrantes. Oye, Entonces, yo la vi esa, ¿eh? Sí. Sí, y la de esta... Casi la viste. Yo la vi. Sí, y el ¿cómo se dice? Está llena de migración la historia de la humanidad. Y de los Y de Estados la Biblia, Unidos. para empezar por Moisés, que sacó a Israel. Bueno, y a Abraham, caminar por el desierto. Abraham migró de su tierra Claro. a la tierra prometida. O sea, De somos Ur. una mezcla. Ur. Ujú. Es que A la son tierra. ¿cómo se dice? Es Sí. el mundo de la globalización, bien Sí. curioso, Vinco, ¿no? A partir de los finales de los 80 nos empezamos a conectar entre... De repente yo sé muy bien lo que pasa en Rumania en algo de mi interés, Ajá. pero no sé lo que pasa fuera de mi privada, porque levantamos bardas que nos separan de la gente que está del otro lado de esa barda, ¿no? Ajá. Entonces esa es la paradoja de la globalización y nos hacen indiferentes pues al sufrimiento de los demás, que está canijo. A mí me tocó una experiencia donde estuve con migrantes casi un año y yo vi el sufrimiento tan tremendo que es. Lo mío era pecata. Es más, irónicamente me ayudó a soportar mi situación porque yo veía lo que les estaba pasando a ellos y es horrible. Es dejar tu familia para siempre. Es una cosa Sí, yo creo que tenemos que tremenda. tenemos que tener corazón, nada más, lo que nos dice Jesús, ¿no? Que no seamos personas con un corazón de piedra, sino con un corazón de carne, ¿no? Entonces, cuando ves a una persona por la calle, en una esquina, que te mueva compasión su necesidad, ¿no? Que le ves con cara de hambre, asoleado, quemado, ¿no? Por el sol, descalzo, abatido por el cansancio. Hombre, ten corazón,
¿no? No solamente apartes tu vista porque es una imagen a lo mejor un poquito molesta, ¿no? Yo siempre digo a las personas que quizás no puedan dar un poquito de dinero, una monedita, digo, pero siempre le puedes dar un saludo. Claro, una sonrisa. Una sonrisa, oye, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, que te vaya bien. Y eso es una limosna espiritual. Y tú estás dando limosna a esos pobres que carecen de afecto. Son pobres también de afecto. Y en cambio tú puedes dar afecto. Y eres rico en posibilidades de dar afecto también. Además de un bien material que puedas regalar. Ojalá que sea mucho, ¿no? Si pero luego salen con que eso es comunismo y socialismo. No. El tener corazón no es la Iglesia Católica. Ni de izquierda ni de derecha. Sí. Es de centro. No, yo creo que la Iglesia Católica es una iglesia para el amor, para el cariño. Luego ya, si es de derechas o de izquierdas. De hecho, el Papa Francisco en una ocasión dijo, nos han quitado el título de comunistas. Porque bueno, Milei dijo que era comunista. Bueno, pero el Papa Francisco decía que en los primeros siglos de la iglesia, y ahí están los Hechos de los Apóstoles, eran revolucionarios. Muchos de ellos ponían al servicio de los católicos sus propiedades y se repartían según las necesidades de todos. Sí, o sea, eran socialistas. Pues. Entonces, en ese sentido, eran comunistas o ponían al servicio de la comunidad, si eso se entiende por ser comunista. Ahora bien, cuando ya el comunismo se basa en una concepción atea de la historia, ahí es donde ya choca. Como fue la Unión Soviética. La Unión Soviética, etcétera, ya el marxismo, ya ahí hay otros componentes que alteran la ecuación, ¿no? Sí, pero es que hay gente que se escandaliza, ¿no? Yo siempre sostengo que Jesucristo fue el fundador del socialismo. Pues, ¿no? Mira, compartían una bolsa común. Sí. Mi comunidad religiosa, lo que obtenemos los sacerdotes lo ponemos en una bolsa común. Ándale, la comunidad. Ándale. Entonces, en ese sentido, buscamos el bien de la comunidad. No sé si seamos comunistas, pero claro, no marxistas, pero sí buscamos el bien común, el bien de la comunidad. De lo colectivo. De lo colectivo, el bien común. Eso está en los primeros años de la Iglesia, de Cristo y de los hechos, en los Hechos de los Apóstoles, que ponían todo al bien común y que incluso vendían campos y lo que obtenían lo ponían al servicio de los apóstoles y se repartía según las necesidades de esa comunidad. Ándale, ya ves. Así que aprenda, ¿cómo se dice? A que no le dé al revés, aprenda a disfrutarlo. Seguro, pues. Y créamelo, haga el ejercicio y va a ser cada vez más feliz. Total. Cuando se desprenda de todas esas tonterías que son para pesar. Sí. Cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada. Total, mira, al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. ¿Y al SAT? También. Algo más, padre, que nos quiera recomendar, cómo bueno, los que quieran, ¿no? Pero cómo acercarnos más a la iglesia, a la fe. Yo lo que quisiera dejar es que tengan una idea de Dios, amigo, como padre, no que justifica tus caídas, que te comprende, pero que te perdona y que te quiere hacer inmensamente feliz, ¿no? Si sigues los consejos de ese papá, que lo representan aquellos que él ha dejado en este mundo, te va a ir mejor, ¿no? Es un Dios que nos conviene. Es un Dios que te conviene, que te enriquece, que te lleva a la plenitud, ¿no? A la felicidad. A la felicidad. No creemos en una doctrina, creemos en una persona, ¿no? Hay que ir a misa una vez a la semana, cuando menos. Claro, como cada día vas a comer a las 2 o 3 de la tarde a casa, porque si no te falleces. Voy a tener que ir. Tenemos que comer todos los días. Y me tengo que confesar, padre. Sí, si no vas a casa, a lo mejor tu esposa o con capaz y el sacerdote que me confiese dice, oye, se la pasa a todo dar. Pues, sí, no, hay que alimentar el cuerpo, mantenerlo sano y también tenemos que alimentar el alma y tenemos un medio que es el ir a misa cada domingo, pero es para tener más ilusión, más entusiasmo, llenarnos de la gracia de Dios, orientarnos, dar testimonio ante los creyentes. No vayas porque encuentra la forma de no ir porque tienes que ir. Claro. Como cuando haces ejercicio. En eso.
Encuentra Ok. la forma de ir porque te da gusto ir. Voy a ver la forma. cómo Vas le a ver hago. y te va a gustar. Lo que pasa te es va a que, gustar. por ejemplo, eso de chiquito, que la cuaresma no puedes comer. Ahora como carne cuando es la cuaresma, pues adrede para llevar la contra. Sí, pues es que te estás haciendo daño, pues ¿para qué? Si Pues? como carne, Dale me la duele. contra Algunos no comen carne y comen caviar. O sea, no pasa nada si, Sí, es más Ahorita caro. está más caro el camarón. El camarón que la carne. no pasa nada si como carne el Viernes Santo, pues no. Intenta Puedo no, sacrificarme de otra manera. sí, lo que Dios quiere es que los días viernes de Cuaresma no sean días festivos, sino que recordemos la reflexión. pasión de Jesús. Ese es el Santa, sentido. en Semana Santa allá anda pisteando el Roberto. No, hasta el jueves. Sí. El viernes ya no. El viernes ya no. Estás Y condenado. eso que era mi cumpleaños. Estás ¿sí? condenado al séptimo círculo. Claro, del porque si infierno, no comes carne y luego te vas al baile, a beber y a buscar en carne. exceso. a buscar Otro tipo de carne. bueno, pues no es lo que se busca, ¿no? No, Muy bien. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Yo no sé Roberto. si se valga. Si se valga a los que nos están viendo, darles una bendición, o no sé si se valga según adelante. las reglas Sí. del ¿cómo se dice? Tíreles Del modernismo electrónico. una bendición aquí. O de perdí un buen deseo. Sí, mi deseo es que todos seamos personas de bien, que sean personas muy amigables y que todos tengamos un corazón cariñoso, que no tengamos jamás un corazón de piedra, ¿no? Y entonces así nos va a ir mejor y Dios nos va a bendecir y Dios nos va a premiar. Que Dios les bendiga a todos. Muy bien, muchas gracias. padre. Muchas gracias. Suscríbase. Suscríbase. Y puede volver a venir. Claro, sí. Puede ser Está colaborador. muy interesante. Puede muy ser un interesante. colaborador. Sí, encantado. Muy Bueno. interesante. Ci vediamo. Interesante. Gracias. Ci vediamo padre. dopo. Gracias, Chao, Vicente. chao. Chao. Nos vemos. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.